Listo. Bueno, hoy nos encontramos con Rebeca de Colombia, específicamente de Pasto. Bueno, primero, ¿cómo estás? ¿Te encuentras? Cuéntanos un poco de quién eres, de por qué te dedicas a la comedia. Soy comediante de stand-up, hace como 5 o 6 años. Me dedico a la comedia porque, no sé, tengo problemas, ¿sabes? No sé por qué, no, siempre me ha apasionado lo que viene siendo el stand-up, la comedia y todo, así que empecé a los 14 años ya a dedicarme a la comedia y ya, eso. Ahorita estoy en Bogotá hace un año y ya aquí ya empecé seriamente con lo que viene siendo los chistes. ¿Qué, qué impacto crees que tiene la comedia en la perdón, esta no, te la había tachado. ¿Cómo utilizas el humor para desarmar tensiones en temas difíciles? Para destensionar situaciones me parece, si es bien llevado el humor, igual desde, es que el humor es algo muy humano, muy, siempre está, es muy raro conocer a alguien que no tenga sentido del humor y está hecho también para suavizar ciertas cosas, no siempre es útil, a veces puede tensionar más, depende de cómo uno lo lleve, pero sí, siempre he sentido que es una forma de comunicar cosas difíciles de una forma muy tranquila, muy, eh, como que entra más suave a la gente. Porque si le llegas a alguien a hablarle de un tema muy fuerte y lo dices en tono de humor, no de burla, sino de humor, claro que entra más fácil y sirve para comunicar y que las cosas sí no entren tan pesadas. Así que yo creo que sí, sí sirve mucho. Para eso, pues, de ahí nos basamos para comunicar. Si no, serían temas que son más duros, si uno los toca sin humor, claro, son más tensos, que no llegaría a tanta gente ni nada. Entonces, desde cosas cotidianas hasta comunicar grandes cosas, sí, el humor sirve para eso, destensionar. ¿Cómo haces para que dentro de tu humor hagas una crítica social, pero sin que nadie se vaya a ofender, o intentando que nadie se ofenda? Pues ya con el hecho de poner que sea el objetivo hacer reír, pero también comunicar. Entonces, pues la comedia pues siempre ha salido de la tragedia y pues todo lo que pasa, yo hablo más como de la sociedad colombiana y eso, y pues obviamente todo es muy violento, muy denso, pero son cosas que todo el mundo sabemos, solo que no se ponen sobre la mesa normalmente. Entonces, ya con el hecho de sacarle el humor a eso y también desde donde uno toca los temas, pues siempre burlarse de la víctima y eso pues puede causar que más gente se ofenda, pero aún así suaviza el mensaje, pero pues la idea es burlarse de la situación, de todo, como no es como que se lo tomen de chiste lo que pasa, sino que lo escuchen de una forma más tranquila, más llevadera. ¿Cómo crees que la comedia puede ayudar a personas a reflexionar sobre temas pesados o temas que estén en el aire? Yo creo que por el mismo hecho de que entra tan suave, pues muchos una teoría de la comedia es que dice que la comedia para la emoción, como cuando se cae una señora en la calle y uno primero se ríe y luego uno se preocupa. Primero está la risa, uno pausa, la gente se ríe y luego dice, uy, ¿será que sí se dio duro? Es lo mismo con todos los temas, como, uy, los falsos positivos, se cagan de la risa del chiste, pero luego dicen, uy, marica, cierto que pasa eso, o cierto que sigue pasando eso, entonces, sí, el mensaje queda ahí después de tener la emoción, que la gente se ría, pero que la gente se ría no significa que no le haya quedado el mensaje ni nada, entonces, ya la premisa es clara, o incluso nombrando el tema del que ya uno va a hablar, uno ya pone ese tema sobre la mesa, entonces ya eso hace que la gente pues reflexione y la vuelva. Tú en tus rutinas, ¿cómo lo planteo? Espérame. En tus rutinas, ¿sobre qué temas pesados has hablado? Pesados, como te dije, lo más como de conflicto armado, pero pues dentro pues del humor negro pues se toca siempre temas que discapacitados, que racismo, que clasismo, que son temas pues que son del cotidiano, pero pues no son cosas que se hablen. Ya dependiendo, igual yo siempre como que dependiendo del sector, cambio un poco el objetivo.
como digamos, estoy en un pueblo que fue muy atacado por la guerrilla, da chistes de guerrilleros, que sí, porque pues es un contexto que la gente lo normaliza, aquí está muy normalizado eso, entonces siempre tocar esos temas, pero lo que más hablo, pues sí, lo narcotráfico, guerrillas, paracos, esas cosas divertidas. Ah, pero entonces, hablando de esos temas, ¿no es a veces incómodo llegar a ese tema? O sea, ¿cómo haces para abordar toda la rutina para que no sea como incómodo y que no esté como el hecho que Pues muchas, pocas veces me ha incomodado el público, pues claro que pasa, más en lugares pequeños o donde estuvo más directamente violentado, como por lo que te digo, digamos, ahorita estuvo en Caquesa, que ya pues la guerrilla los agarró muy fuerte una época, entonces ahí es diferente tocar el tema que en Bogotá, donde la gente tal vez está muy aislada de esos temas, más como que lo ven de lejos. Como la gente siente la tragedia de cerca, ahí es cuando el chiste tiene que ser más chistoso todavía, más para ablandar, digamos, hacer... Uno como comediante también tiene el poder de decir, pues como no se ofendan conmigo, yo no me inventé la guerrilla, yo no me inventé nada de eso, yo estoy hablando de algo que ustedes ya vivieron o que algo que está pasando o ya pasó. O sea, muy alejado, no tenemos ningún tipo de responsabilidad al respecto, es más querer que con esa tragedia se rían. O sea, yo siempre lo que digo es como que lindo que es lo lindo de la comedia, de algo tan fuerte sacar algo tan lindo como la risa. O sea, no hay nada, que la gente se dé cuenta que no hay nada de malo con decir esas cosas, aunque parezcan burlescas o todo eso, pues es desde lo más lindo que uno puede hacer, es como el arte de uno, que alguien se ofenda con un músico por sacar una canción de un tema pesado, ¿no? Es como, esa es mi forma de comunicar y ya es como el idioma que yo manejo. Entonces que la gente entienda qué es el stand-up, esa es la única forma que la gente no se ofenda, como que, digan, que entienda que es humor, que no estoy diciendo esto, por más que yo diga algo muy pesado, como no lo estoy haciendo con mala intención. Ya con eso se suaviza y pues si entre más pesado el tema, más chistoso tiene que ser el chiste. Por eso es que te digo de tener la emoción. Si uno no logra que sea chistoso, pues uno queda con un comentario malo y ya. Entonces, ahí, pero pasa también. eh, crees que la comedia puede hacer pensar a las personas de un punto de vista diferente? ¿Cómo? O sea, espera la replanteo entonces. Con tu comedia, ¿has hecho, o sea, o piensas que alguien ha podido cambiar su perspectiva o su forma de pensar después de ver tu show? Uy, no es que hacer pensar, o sea, cambiar la forma de pensar de la gente, yo creo que, no sé, yo creo que pues más me ha llegado gente que no sabía del tema. Eso es como lo que más me ha pasado, no tanto de gente de, uy, yo era así, sin nada. Pero, digamos, eso es muy bonito, digamos, de mi público, que aunque yo soy muy abierta para los chistes y la vuelta, porque sí, tengo una posición política, una postura política un poco marcada en los shows, aún así tengo público uribista y la vuelta y creo que no cambia nada, porque yo toco más temas desde la historia que desde decir Uribe, ¿sabes? Ah, Como eso pasó y los turistas saben, entonces como que no cambia, no, ellos no van a dejar de pensar como piensan por lo que yo digo, sino es más como, uy, no sabía que eso pasaba o no sabía que eso había pasado, es más como eso, es como, no es concientizar, pero sí es como, ese dato no me lo sabía, no sabía que pasó esto en tal pueblo, no sabía, mucha gente que todavía no tiene claro qué fueron los pasos positivos, ni que han hecho las guerrillas, ni los para. So, mucha gente no lo sabe, entonces más como no, tal vez dejar, pensaron diferente después de saber esas cosas, pero pues también es como, no el objetivo es cambiar, que la gente diga, uy, no, porque tampoco hago política, pero sí que la gente se quede con eso como, yo no sabía que eso pasaba y pues yo creo que ahí sí pueden cambiar un poco su forma de pensar, pero no es el objetivo para nada, humanizar. Yo creo que humanizar los temas ya. pero, y en general, o sea, la comedia en general, ¿no crees que es un punto muy, y más que la comedia, también digamos ustedes que tienen muchos seguidores, tal vez algunos muy jóvenes con el pensamiento muy blando, ¿no crees que ellos, por ejemplo, podrían llegar a cambiar de opinión más fácilmente? Sí, pues sí se ha visto, ¿no? Pues digamos, no sé, yo porque no fue como que mi público llegó ya del stand-up y de lo que veían de mí, entonces tal vez fue una coincidencia de pensamiento, de, yo pienso como esta comediante, me gusta lo que hace, pero sí hay una responsabilidad, claro, uno.
pues el número de seguidores y todo, pues obviamente influencia a mucha gente. Pues yo creía que sí se ha visto en la comedia, en grandes cosas, digamos, mi generación vio mucho Con ánimo de ofender y eso cambió el pensamiento de muchos chinos de mi edad, o sea, de mi edad, de chinos, yo estaba que en sexto, séptimo, y ya todos hablando de putas y de drogas, y uno dice, uy, claro, esto cambia el resto del pensamiento, entonces uno sí tiene que tener cierta responsabilidad a la hora de abordar los temas, pero creo que en mi caso es más como un público que llegó pensando como yo, pero hay gente que sí es por el humor negro, tengo como esas dos partes del público. Y lo del humor negro, sí, eso yo creo que Fox News y Con ánimo cambiaron mucho el pensamiento de jóvenes, no sé si a bien o para mal, sí, siento que muchas veces fue para mal, pero ya que también hay una responsabilidad de los padres, no solo del Sí, comediante. obviamente, obviamente. Uno sabe que puede pasar, pero no, pues uno no piensa en eso, uno confía en la responsabilidad de los adultos en ese caso. Eh, para continuar, ¿qué comediantes admiras que aborden temas sociales Sociales en el mundo, en Colombia, en cualquier lado. en general? Bueno, en cualquier, yo creo que George Carlin es la magia, la máquina del humor social, yo creo, uf, ese man gringo, George Carlin. Yo creo que él, eh, es que es chimba el humor social porque más cuando lo abordan desde, hay dos tipos de comediantes sociales para mí, los que hablan de lo que ven los observadores, me parece más un poco a mí, a George Carlin, a lo que ven. Juan Peláez, por ejemplo, también lo admiro mucho cuando hace ese tipo de comedia. Primo Rojas, es un análisis social todo lo que él hace. Y está el comediante que habla desde su contexto, desde su parte, como Dave Chappelle explicando cómo eran la vida de los negros en Nueva York y los guetos y todo eso. Es un análisis desde adentro. Yo admiro también por ejemplo, a Dave Chappelle de Colombia, pues obviamente ahí está Jaime Garzón, los que te dije, Primo Rojas, Juan Peláez, y ya, pero no hay muchos que hablen de esos temas. Yo creo que ellos son como los que más admiro. Ya que hablaste de Jaime Garzón, pues obviamente hubo un antes y un después en la comedia a partir de Jaime Garzón. O sea, Jaime Garzón, muchos, pues no, o sea, para mí es el primer estandapero colombiano, a mi parecer. Eh, Sí. ¿Qué elementos del estilo, o sí, qué elementos de Jaime Garzón crees que son o fueron los más vitales para crear esa conciencia en los colombianos? Yo creo que es la base del humor lo que él hizo, es ser sincero. Y yo creo que eso fue poner temas sobre la mesa que, pues, bueno, hay que entender primero que en esa época había muchos más temas de los que eran totalmente censurados. Lo que ha hecho el stand-up siempre, bueno, la comedia en general ha sido romper tabúes. Y en esa época hablar de guerrilla, hablar de todo este tema era muy de política, esos temas como, pues muy de la familia tradicional colombiana, de eso no se habla en la mesa, eso no se... Entonces que llegó a la televisión nacional a poner esos temas en las mesas familiares, eso nunca y eso es base de romper tabúes y ser sincero, pues no dijo nada que nadie sepa. Y que era un genio, era un genio, era un genio muy estudiado y eso pues le ayudó a analizar más que decir las cosas, a analizarlo. Pero la base fue esa sinceridad y que le vale vergas y rompe de qué tema habla o qué tema llegó con eso de las groserías en televisión. Entonces que sí, dijo, ¿qué país tan mojigato? Y ya, desde ahí rompió. Sí, fue un antes y un después más en la conciencia colombiana que diría, pues en el humor estamos muy atrasados, bien siendo el estándar, pero en el colectivo, en la conciencia colombiana se quedó hasta ahorita marcado. Yo ni había nacido y ha marcado a mi generación. Entonces, eso llamaba mucho la atención cuando alguien es rebelde. Eso fue lo que hizo él. ¿Hay aspectos de Jaime Garzón que te hayan inspirado en tu comedia? Yo creo que esa de poner temas sobre la mesa que nadie habla, man, como, o no es como que nadie habla, pero sí la gente le tiene cierto, no respeto, sino como alejado, como, pero también es,
eso de romper tabúes en Colombia es porque la gente normaliza mucho todo y eso fue lo que me llamó la atención de él, es como normalizamos toda la historia colombiana de violencia ha sido normalizada, todo lo que pasa en la calle, eso es lo que dijo él del chiste clásico que tiene de los niños limpiando vidrios y todo eso, como pasa todo el tiempo y eso es un error que encontró la comedia nacional de que porque normalizamos esas cosas. Yo creo que eso fue lo que más allá me llamó a mí pues la atención de su comedia. Sí, pues para nadie es un secreto que fue un pensador crítico y comediante que marcó, sí, a toda una generación y sigue marcando gente. Por ejemplo, también es mi caso que él se murió y yo ni siquiera había nacido. Y es alguien del que veo conferencias a cada rato y me gusta volver y mirarlas y analizar. Sí, esa persona está muy universal también lo que decía, pero sí, claro, o sea, con un discurso cómico marcó, y si no hubiese sido cómico no hubiese llegado a nada. No digo que a nada, pero sí solo a las conferencias donde él hacía, pero pues lo que llamó la atención de él es como "Uy, me estoy riendo de lo que está diciendo", y ahí fue cuando lo que te decía al comienzo entra más fácil, distensionó todo eso y entró mucho más fácil hasta ahorita que la gente lo comprende. Y por ejemplo, y eso que en esa época no habían redes sociales, por decirlo así, tan fuertes como en este momento. ¿Crees que si Jaime Garzón no hubiera estado vivo en este momento, qué impacto hubiera tenido en las redes sociales? Uf, yo creo que menos. Yo creo que, bueno, no sé, pero yo digo que la magia de lo que él hizo fue estar en televisión nacional y decir eso en televisión nacional. Porque ahorita pues puede haber mucha gente que puede llegar a pensar así, pero yo creo que la magia, lo que te dije, fue llegar al tabú en sí de la familia colombiana y que los pongan en la televisión, que es el mayor entretenimiento. Y llegó como así a lo más conservador por el hecho de que pues, de la televisión nacional. Si hubiese sido actualmente, uy, no sé qué hubiese pasado, estoy diciendo en vivo en TikTok hablando una chamba, pero no creo que charlas TED, estuviese haciendo charlas TED, pero creo que hubiese pasado más desapercibido en Colombia, porque pues la televisión llega a más lados. Es extraño pensar que sigue siendo así, pero pues en el último pueblo del Pacífico están viendo televisión, no están viendo en comedia como Sábados Felices, ¿sabes? Sigamos en Sábados Felices llegar a pasar un comediante así, tendría más impacto todavía que si es en TikTok o si es en Instagram. Es como más al público joven. Pero llegar a las señoras y llegar a esas familias, yo creo que es como lo más relevante, pues, por lo que yo digo que la rompió más en la parte de cambiar el pensamiento de la gente. Y en cuanto a ti, ¿qué o cómo influyen las redes sociales en tu comedia? Pues es una vuelta que da pereza, no sé, tener que ser influencer para todo. Pues no, pues yo no me muevo por redes, yo más pues subo las rutinas y todo eso. Yo soy de las comediantes que no censuran nada y hay unos que sí censuran que son los subtítulos y cosas así. Yo no intento como hacer eso. Pero pues sí, la herramienta más grande que tenemos ahora para llegar a más gente, yo creo que es más como pensarlo desde ese lado. Y creo, pues, de uno llega a más gente y el problema de eso es que llega mucha gente en contra. Pues, yo recibo demasiado hate y todo eso, entonces manejar eso también es como complicado. Cuando uno solo quiere pararse en cualquier lado y ya hacer los chistes de uno. Pero pues sí, es parte del trabajo, pues uno ahí vende las boletas y no las reconocen, pues no es nadie, ¿no? Por más que tengas un mensaje chimba que decir, pues si nadie lo escucha, pues no pasa nada. Sí, una herramienta. ¿Y cómo te sientes al saber que tu trabajo puede influir en la conciencia de niños y adultos? Pues sí, es una responsabilidad. Cualquier orador o comunicador tiene una gran responsabilidad, por lo que decíamos. Pero, ¿qué se siente? No, pues no pienso mucho en eso. Yo creo que me rayaría la cabeza. Pero intento separarme mucho de a dónde llega el mensaje
porque siento que lo dejaría de hacer, me empezaría más a preocupar de opiniones, de cosas. En cambio, sí, sigo haciendo lo que yo pienso que sale de mí, de mis reflexiones, de todo eso, muy cerrado. El comediante es muy individual, muy en lo suyo, es más un trabajo de escritura que otra cosa. Entonces, sí, uno sabe que eso puede llegar a cambiarle el pensamiento a la gente y todo eso, pero como te dije, no es un objetivo ni quiero estar pensando en eso, porque, uy, qué raye, no quiero, qué tal yo un día la cague diciendo algo que está mal. También puede pasar. Entonces, bueno, mientras la gente me siga criticando, yo creo que eso también es bueno, como que no me lo acepten todo, sino como bien, esto sí la cagaste. Pero pues así han tenido el público todos los comentarios colombianos. Y ya Fox News dicen cosas chimbas, pero cuando la cagan está la crítica y de, claro, hay una responsabilidad muy grande, pero pues no, tal vez no pensamos mucho en eso. Yo creo que también fue una cuestión de las redes sociales, uno ve muy alejado a la gente. Pero pues nosotros, a diferencia de los influencers, sí vamos a ver a la gente en vivo. Nosotros nos llegan a los bares, a los teatros a vernos y ahí vemos las reacciones y todo y nos hablan de frente. Sí hay un contacto directo con el público, pero muy de no quiero pensar qué está pasando en tu cabeza, eso ya es reflexión de cada uno y si les llegó el mensaje, pues les llegó el mensaje, pero no, no es para nada algo que yo piense seguir. Ok. ¿Y qué le dirías a esas personas que cree o que dice que la comedia no debería tocar temas densos, temas sociales? Yo les diría que es un arte y siempre se van a tener que tocar esos temas, si no, pues ignorarlos también. Siento que no es nada, es que hay un error y es que la gente piensa que es burlesco lo que hacemos, pero no, es comedia, es un lenguaje que usamos, es como, pues es como explicarlo como un músico hace su música y ahí, pues, digamos, un residente, no van a decir, ay, pero ¿por qué toca esos temas si usted solo es músico? No, pues es el lenguaje que nosotros encontramos para comunicar y no tocar esos temas, pues nos retrocedemos en tabúes, todos los temas se tienen que tocar y ya pues ahí puede haber un debate desde cómo se toman los temas o qué se dice respecto a, pero tocar los temas es necesario y eso se ha visto en todas las artes, ¿no? Todo libro habla de un tema fuerte, toda película, toda canción toca temas así. Entonces, solo porque una consecuencia, más no es el objetivo de la comedia, una consecuencia es la risa, pero que la risa se dé no significa que se menosprecie o se minimice el mensaje, que es lo que mucha gente piensa, y de ahí yo siento que la gente se ofende por, como que si yo hablo de racismo en un discurso, puede ser el mismo discurso, decir el mismo mensaje y todo, pero si uno no lo digo en un discurso serio, está bien, pero si en ese, con el mismo mensaje, con el mismo todo, hago reír a la gente, ya es burlesco y ya no sé qué. Es una cuestión de entender el lenguaje que nosotros utilizamos, que es nuestro arte y mi herramienta, pero no, pues no tocar los temas, pues nos quedaremos más varados en la historia. Es totalmente necesario siempre tocar. Esta pregunta pues puede ser un poco rara, es que no sé muy bien cómo formularla, pero mira, te pongo un ejemplo. El ingeniero tiene que estudiar matemáticas, el que estudia derecho tiene que estudiar leyes, el que estudie medicina, anatomía, el comediante que tiene que estudiar o que tiene que practicar. Tiene que practicar en técnica o en la vida. Yo creo que para sacar material, digamos, desde el lado creativo, el comediante, siempre lo he visto como desde el lado más filosófico, como lo más cercano a un filósofo puede ser un comediante actualmente, porque pues, tenemos que saber de todo, de estar observando todo el tiempo, todo, intentar entenderlo todo. Yo creo que todo, pues sí, pues de lo que depende de lo que uno quiera hacer, pero en técnica yo creo escritura y todo eso es lo más importante, pero sí saber de todo, saber qué está pasando, así no estar en una burbuja y desde que voy a hacer reír, si no conecto con nada. Así que yo creo que todo, y sí toca más de la actualidad. Yo creo que una base también puede ser saber, sí, ese análisis social que está pasando actualmente, por más que yo no haga comedia social y yo solo hable, no sé, de sexo o de perros o de tal, o de mi vida.
siempre tenemos que estar saber qué está pasando socialmente. Hay una comediante que dice, creo que fue Sofía Niño Rivera, que dice que el segundo borrador de la historia es la comedia, siempre va a ser así. Entonces uno siempre sale una noticia y ya salieron 3 memes de la noticia después, siempre es a la par y el comediante tiene que estar pendiente de todo lo que está pasando, los cambios. Los comediantes que se quedan en el pasado es porque nunca llegaron, están pendientes de lo que está pasando actualmente. Mucho pasa en Sábados Felices, que uno ya está escuchando señores hablar de cosas de su época y de sus cosas y no conecta con nada de lo que está pasando actualmente. Yo creo que la actualidad puede ser lo principal, pero como te dije, yo creo que el comediante tiene que saber de todo. Ok, ya para terminar, ¿nos puedes dar una conclusión de lo que piensas de si crees que la comedia puede tener o generar un cambio social en cuanto a problemas actuales y si puede ayudar a las personas a tener una conciencia diferente, una perspectiva diferente de la vida? En conclusión, no, pues lo que te dije, me parece actualmente la herramienta más fácil para que ese mensaje llegue a más gente, a más generaciones, a más contextos. La comedia, ¿cómo decirlo para que no suene raro? Es como lubricante del mensaje, como que sin eso no, para que entre fácil, una forma, pues yo puedo en vez de dedicarme a dar discursos y la vuelta, pues serios y tal, pero eso va a ser muy cerrado, entonces la comedia abre a más gente el mensaje. Entonces, claro, la importancia, pues creo que ahorita, y se ve en redes sociales, se ve en el cine, ya no hay cine que no tenga un chiste, que no tenga algo para suavizar, porque dentro de tanta violencia y tanta mierda que estamos ahora, pues la comedia suaviza, en serio, creo que me parece la herramienta dentro de la música, dentro del cine, desde la literatura, la comedia va a hacer que ahorita pues se ve más, pero sí que llega más gente, que es lo importante, pues ya si cambian ellos o cualquier cosa, pero pues hay más probabilidad que dentro de un mensaje con comedia que cambien más cosas. Sí, es que la comedia conecta muy fácil, uno siempre se va a quedar como cómico. Porque digamos, el profesor que más uno se acuerda en el colegio es el más hijo de puta, pero el más chistoso, o vieron lo que dijo ahorita solo vemos los discursos de Petro cuando pasó algo chistoso. Ahora solo vemos, uy, ¿qué pasó allá? Ah, es que pasó algo chistoso y se hace viral. Entonces la gente ahorita está buscando eso y eso llega a muchísima gente. Siempre estamos pendientes de lo chistoso, de lo burlesco. Entonces, sí, con eso te dice el mensaje, pues va a llegar mucho más allá. Sí, la mayor herramienta ahorita para comunicar. Y por último, ¿te gustaría, no sé, dar las redes, unas últimas palabras o algo así para los que vayan a ver esto? Bueno, vean comedia, vean mucha comedia. La comedia es una chimba, la comedia nacional. Estamos nuevos, la comedia en Estados Unidos empezó hace 250 años, aquí hace 25 atrasados. Pero sí, ver comedia y bueno, si me quieren seguir, pues con redes como Rebeca Ilus y ya, vean comedia. No es publicidad, pero vean comedia. Listo.